Parece que en el presente junio de 2025 Roy J finalmente cometió su primer error en el tejido de la realidad, pero todavía nos queda algo de camino antes de poder ponernos al día con las publicaciones forchaneras que semanalmente recopilan más y más pistas o formas de engañar o hasta derrotar a Roy J. Volvamos entonces al eterno abril de 2025, esta vez con las sincronicidades volviéndose de las suyas, ítem paranormal que en el lore del canal es el equivalente al poder de las visiones en el Destino Final Verso, mi segunda franquicia favorita de terror después del Juego del Miedo, ni hablar de mi mami hermosa Claire, que después la pude gozar en modo MILF en la serie Héroes. Perdón, me desvié del tema. Los Kaioshins de las sincronicidades conectaron un tema que está investigando en los resúmenes IA con una subtrama de Royverso, y es de cómo algunos medios especializados están denunciando que ChatGPT está moviendo su antojo Wikipedia, esto debido a que se lo usa para modificar o actualizar BIOS y a veces lo hace con datos falsos cuando alucina, datos que después los editores nuevos de Wikipedia usan a las mismas IA para saber si es verdad o no, y estas IAs de vuelta alucinando arrojan más resultados falsos o reconfirman los primeros. Algo que podría sumar evidencia a favor de que Roy J fue creado por la inteligencia artificial en la fase final de los Amos del Mundo para reescribir la historia universal. Pero quizás no todas las IA cayeron en la trampa o son cómplices o todavía no fueron actualizadas, como me pasó sin querer que armando la miniatura de la parte 3 arrastré una imagen de Roy J a mi navegador, donde Gemini Kun lo confundió con un Roy J que ganó un Nobel de Física, una rama del conocimiento muy atada a todo eso de la simulación o la posibilidad de alterar la realidad sin necesitar de viajes en el tiempo. Roy J físico que, como curiosidad o no, ganó su premio Nobel de Física en estudios relacionados a la óptica. Óptica, ojos, visión, imagen que ves y modifica la realidad. La verdad está allí afuera, como dirían en los expedientes X. Otra curiosidad de este Roy J es que fue el miembro más joven del proyecto Manhattan, uno que generó un sinfín de teorías conspiranoicas en internet, pero me acuerdo que a este Roy lo mencionaron en una de las partes más actuales de las publicaciones forchaneras de Royverso, así que de momento no andemos más en su lore. Véanlo solo como un posible teaser a un personaje a futuro de esta saga que ni idea cuántas partes tendrá. Pero antes de saltar de regreso a la parte 5 de las publicaciones, que fue donde nos quedamos la semana pasada, veamos esta otra publicación, también de la sección paranormal, porque a nivel argumental sigue conectando con lo que les dije antes. La publicación del 16 de junio de 2025 se titula Prueba de inteligencia artificial sobre Roy J, y dice lo siguiente. Como ChatGPT y DeepSeek actualizaron su memoria por última vez en julio de 2024, se me ocurrió preguntarle a ambos acerca de Roy J. Si Roy de verdad existió, ellos dos deberían contar con información suya en su memoria interna y sin usar internet para contaminarse de todo el material que surgió en abril. Aquí están los resultados. DeepSeek en este primer mensaje le respondió al forchanero pidiéndole más contexto, ya que revisando su memoria interna no encontró un Roy J en específico que resaltara. Algo que si nos ponemos en modo racional o de personaje cancherito de película de metraje encontrado, lo podemos justificar con que DeepSeek es de origen chino, y además de su cultura o la oriental en general, su entrenamiento pudo haber dado prioridad a la competencia, digamos o sea la cultura pop gringa más que la europea. El forchanero le contó que era un comediante noruego con la pista extra de que a los 4 años Roy y sus familias se mudaron a Reino Unido. DeepSeek nuevamente no encontró nada en su memoria interna, sugiriendo que si le daba su permiso, podía hacer una búsqueda rápida en internet para ayudarlo con la biografía del tal Roy J. El mismo prompt de no hacer trampa con internet se le dio a ChatGPT. En base a mi memoria interna actualizada en junio de 2024, no cuento con información específica de un tal Roy J del que me dices es un comediante noruego que se mudó a Gales a los 4 años de edad. Y acá viene algo divertido por los residuos de los cambios en la línea temporal o hasta el efecto Mandela jugando en el Royverso. De quien sí tengo información es de un comediante británico llamado Roy J, que fue famoso en su tiempo y se lo reconoce más que nada por su frase perturbador, aunque él no fue noruego ni se mudó a esa edad que tú dices de Noruega a Gales. Y acá hay un easter egg, que poniéndome ahora en modo conspiranoico fue la misma entidad de Roy J burlándose del forchanero, porque cuando le pidió a ChatGPT que le dé toda la data que tenía de este Roy J, de nuevo sin usar internet, ChatGPT añadió una frase inédita para nosotros por la cual Roy fue conocido. Que hasta si fue una alucinación confundiéndola con la otra que Roy J decía de todos ustedes lo estarán haciendo mañana, queda todavía más turbina. Nota mental, tengo que dejar de decir eso que sigue sonando feo. La frase en cuestión se podría traducir como ustedes saben que todo esto tiene sentido. ¿Será Roy J aplicando mafia de que dejen de joder con hundirse en su madriguera de conejo? Entre las pocas respuestas que recibió la publicación rescató esto.
Si nos ponemos realistas y creemos que hay una IA creando Roy J y alimentando su leyenda con artículos de Wikipedia, videos de YouTube y demás, puede fácilmente modificar el código fuente de otros modelos de lenguaje, y ahora gracias a tus capturas de pantalla va a corregir estas IA pasándoles el guión que tienen que repetir. Uno de los videos que vi de Roy J tiene más de 3 años de antigüedad y claramente se usó a la IA para mejorar su calidad, pero no estoy seguro de que Roy J haya sido generado por IA. Quizá los modelos entrenados para remasterizar su material hayan mezclado extractos de imágenes y videos con los que fueron entrenados y por eso dan esa vibra rara cuando se mezclan con escenarios de televisión de los años 80 y 90. Si comparas con otros videos generados por IA o remasterizados por esta, los de Roy J se ven 100% reales e incluso los de Vibra Cursed no sirven todavía de evidencia para decir que su material fue generado por una inteligencia artificial. Este último comentario preguntando de quién fue el boludazo que editó la Wikipedia de Roy bajo el seudónimo de Satanás estuvo aquí, me hizo curiosear en la sección de edición del artículo de Wikipedia de Roy, donde además de quejas y baneos a forchaneros por parte de editores, que ahora se sabe en el lore de que Roy es una leyenda urbana / meme, arrojaron nuevas pistas. Primero que Roy participó en un show llamado La Atracción Principal, que según el mismo editor, si bien tiene artículo en IMDb, que es una guía de shows de televisión o pelis, no tiene artículo en Wikipedia. Mientras que el otro editor enojado y asegurando que Roy J sí existió, toma de evidencia 2 enciclopedias de la cultura pop británica. El del 2021 no encontré online, pero el del año 98 sí, y gracias a la herramienta de búsqueda en la página que aloja esta enciclopedia, me salieron un montón de resultados con las palabras claves de Roy y J por separado, pero Roy J juntos solo tiene 3. Una de ellas listándolo entre los comediantes que actuaron en un programa llamado El Show de Bob Monkhouse, mientras que las otras 2 en el show de La Atracción Principal. Una mención también listándolo junto a otros comediantes y la otra que se las traduzco señala esto. En la primera temporada, el show tuvo el soporte actoral de una dupla que sería famosa a futuro, la de Hale y Pace, al igual que del extraño cómico llamado Roy J, con su repertorio de frases serpenteante, muy cerca y perturbador, dichas de forma bastante inquietante, y después señala que esa dupla tomó más protagonismo y que Roy se deja caer cada tanto de invitado especial. Ah, y me olvidé de algo, si había algo de material pendiente en esta publicación de los experimentos con GPT y DeepSeek, ya que luego de la prueba de este forchanero, ChatGPT le respondió a otros, ya repitiendo a la perfección el lore que nosotros tenemos sobre Roy y sus orígenes en Noruega, con el extra de los forchaneros diciendo que los videos pre-2023 de Roy J usaron la misma IA experimental que en la película El Irlandés, para rejuvenecer a Robert De Niro, ya que para los forchaneros no fue CGI sino una IA secreta que tiene Hollywood. Algo que me acuerdo que en uno de los videos de las historias de la IA leí algo similar en 4chan, de que ya las películas actuales tienen de guionistas a modelos de lenguaje a los que solo tienen acceso los productores multimillonarios de Hollywood, que contratan actores que se hacen pasar por guionistas para no despertar sospechas del sindicato de guionistas. Capaz esté ocurriendo lo mismo con las compañías de efectos especiales, y Roy J en YouTube fue una prueba beta para testear si la gente notaba algo raro o fuera de lugar en este metraje de los años 80 sobre un comediante desconocido. Antes de seguir con la historia en donde quedó, veamos algunos cabos sueltos que fuimos dejando en partes anteriores. Roy J a lo largo de la quinta publicación comenzó a tener sus primeros memes de una comunidad que no deja de adorarlo, una onda al guasón en el final de su primer película cuando después de luchar por años por ser reconocido por sus pasos de comedia, se puso turbio y ahí se ganó la fama. Fuera del borrador de la parte 3 de estos videos, me quedó una mención a la historia corta llamada Carnaval de las Estaciones de Servicio, que para los forchaneros su escritor sabía de la leyenda urbana de Roy J décadas antes, ya que su historia trata de un chabón y su mejor amigo reunidos en una cafetería, donde el mejor amigo le cuenta emocionado si recuerda un evento festivo llamado los Carnavales de las Estaciones de Servicio, y a lo largo del cuento ambos van descubriendo que hay cosas que uno recuerda y el otro no, siendo remate la historia que el protagonista le pregunta al carnaval a la mesera, que conoce el carnaval pero confundida le dice al tipo que él estuvo solo todo este tiempo en la cafetería, jugando narrativamente con que es real y que es una memoria implantada para el protagonista, así como para la mesera y hasta para el supuesto amigo que jamás existió. Perturbador, serpenteante. Otro ítem fue que la publicación de la muerte de 4chan, que spoiler alert, más adelante en el video veremos que Roy nos troleó y no la cuarta publicación de Royverso, rescataron un artículo online de la guía de comediantes británicos, que es de donde salió esa foto media cursed de Roy. Este artículo me lo leí todo y tiene lore, contexto y hasta si tomamos a Roy J como una maldición o entidad paranormal, hasta justifica sus orígenes, y también tiene el verdadero caso cero que no fue ese foro del 2006, sino una carta que remonta al siglo pasado. Pero vamos por partes. La biografía de Roy fue redactada por el periodista Graham Bacon, especialista en el mundo del espectáculo en Europa y publicada el 22 de septiembre de 2024.
aunque como le pasó a varios forchaneros en la primera publicación cuando recién conocían a Roy J, este artículo no aparecía en su búsqueda por internet. Como en la guía del año 98, McCann nos presenta a Roy como un comediante que rozaba entre lo extraño y lo inquietante, y estamos hablando de la locura que fueron los años 80, y ni hablar de las décadas anteriores, que venían de vampiros afros bailando en discos o Batman con su spray antitiburones. Acá tenemos un nuevo retcon en la biografía de Roy J, que se contradice con la screenshot del libro de la parte pasada, porque Roy nació en Oslo en el año 48 con padre noruego y madre mitad escocesa y mitad irlandesa, donde aprendió a tocar el violín a los 8 años y no a los 5. Otro dato es que además del violín, y en palabras de McCann por razones que jamás Roy explicó, sus padres lo obligaron a aprender el escocés gaélico, una lengua que en la actualidad solo la conocen 60.000 personas, y que siendo esta saga una onda de esos documentales falsos que te hacen rebobinar, el gaélico apareció como easter egg en un screenshot de la parte anterior, una que saqué de las publicaciones forchaneras que decía que en francés el nombre Roy podía provenir de Roy con I latina como se le decía a los reyes. Si se fijan, ahí más arriba estaba la explicación de cómo en el gaélico Roy podría significar rojo, y ya saben a qué entidad o entidades se le asocia el color rojo, ¿verdad? Roy, que nos da pistas de que se vio el video de la semana pasada y que seguro le dio el botoncito al me gusta, sumó otro nuevo ítem a su biografía, donde tuvo su banda musical llamada Roy J y los J Walkers. Walkers significa caminantes, una forma muy popular de llamar a los zombies gracias a The Walking Dead, zombies de los cuales hablamos gracias a la comparación de la leyenda urbana de Roy J con la película Pontypool. Después de disolver los J Walkers y de tener su arco argumental en el ejército noruego, Roy formó otra banda que en un juego de palabras puede españolizarse una onda, llámalos los insectos. Con su segunda banda, Pasando sin pena ni gloria, tenemos unos años donde Roy ofreció sus servicios de escritor de melodías, pintor del impresionismo y sus primeros pasos como comediante en cabarets locales, como si fuera una onda polímata pero solo de la rama artística. Salvo que para la parte 8 o 9, cuando Dross hable de él y lo masifique, Roy J haya encontrado la cura a alguna enfermedad en su subtrama de científico. Vamos a hacer un parate en este punto del artículo biográfico, porque se menciona a Blue Coat, un distinguido lugar para artistas con más de 300 años de antigüedad, como el alma mater de Roy una vez se consolidó como artista, y Blue Coat en español podemos traducirlo como bata azul. Ya saben, las batas de baño que junto a los pijamas, indumentaria icónica de Roy, forman parte de la ropa de entrecasa. Y si retomamos el modo historia de Roy J y la tecnología, el primer resultado que sale en internet poniendo Blue Coat es una compañía de software llamada Blue Coat, una que fundada en el año 96, y acá ojo al dato, tuvo su éxito gracias al servicio que ofrecía, donde viendo que internet podría ser más ágil, Blue Coat se encargó de un mejor almacenaje en el encache de las páginas web. El encache es una onda de copias de resguardo que se hacen páginas a las que ya entraste, así no tiene que cargarse todo otra vez, ralentizando el proceso. Imaginen si la teoría de Roy J digital es la canónica, el encache como primera opción sería una buena arma para hacerle creer a las personas lo que quieran que crean de Roy. Digamos, o sea, yo entré por primera vez a un artículo online de Roy J donde jamás se mencionaba que tocaba violín. Otro forchanero hizo lo mismo y en su encache se añadió ese detalle, que cuando yo entré por segunda vez en mi encache también ya trató con los datos. Quedaría la opción de borrar historial, cookies y demás como una alternativa a derrotar a Roy, una onda tener una muerte clínica y volver a ser revivido en las primeras entregas de Destino Final. Otra posible alegoría sería que el software /IA que popularizó Roy J aprovechó el bug del mismo nombre de ese centro cultural con el de la compañía que lo vio nacer como easter egg de que Roy como esta IA tuvieron de alma mater a Blue Coat. Por último, de la compañía Blue Coat tenemos un interesante aporte de Wikipedia, que esperemos no haya recibido el toque de ChatGPT convirtiéndolo fake. Y es que siguiendo la lógica de Roy implantado en internet, Blue Coat fue denunciado ante el gobierno gringo en el 2011 por Telecomics, un grupo de hacktivistas que descubrieron que los servidores de Blue Coat se usaban en Siria para censurar la búsqueda de proxies que hacían los internautas sirios para saltarse la propaganda del gobierno, entre otras palabras claves que el gobierno de Siria, por aquel entonces, no quería que se investigue. Algo similar pasó después cuando Dubái sirvió de intermediario para que Blue Coat venda sus servicios al gobierno iraquí. Retomando la vida y obra de Roy J, tenemos dos menciones que suman material a la investigación. El primero, que en sus primeros éxitos como comediante, a Roy J se le destacaba, como ahora su leyenda urbana, de que sabía cómo divertir e inquietar a su público, ya que citando el artículo, con Roy J uno nunca sabía qué era lo que te iba a pasar a continuación. El otro detalle fue sus colaboraciones con los comediantes Dustin G y Les Dennis, que son los que aparecen en la foto del supuesto fallo de Roy que seguro veremos cuando lleguemos a las publicaciones de junio. De paso, Les Dennis, al momento de armar este video, sigue con vida, así que si me acuerdo para esas fechas y veo que ningún otro forchanero o canal lo hizo, me voy a armar un correo descartable con nombre anglosajón y me busco si existe alguna red social o forma de contactarlo.
para pedirle una anécdota para mi querido abuelito que fue fanático de Roy J, a ver qué nos dice. Este punto que abarca una época oscura en la vida de Roy también trae lore interesante. Primero se habla de 2 matrimonios fallidos, aunque por lo menos ahora no hay mención de que si Roy tuvo descendencia. Mientras que haciendo un guiño a la ropa de Roy en sus pasos de comedia, se relata que cuando empezó a caer en el olvido, Roy, además de pasársela tomando alcohol, buscó de forma desesperada recuperar esa fama que tanto disfrutó, porque, citando de nuevo el artículo, Roy J no podía abandonar su sueño. Sueño, como el que algunos forchaneros teorizan que nosotros estamos en esta simulación y que Roy J lo sabe y por eso se burla de nosotros vestido con pijamas. Volviendo a reconstruir su carrera, ahora en el continente africano, algo que ya vimos en partes anteriores, Roy tuvo antes una participación especial en un show de comedia en Francia, y quizá como posible fuente de nuevo material suyo, tuvo varios programas de comedia en la televisión sudafricana. El artículo también señala las medias amarillentas de Roy, que en la parte 3 vimos el efecto Mandela del color cartujo de estas y que en esta parte más adelante veremos a un forchanero decir que siempre fueron medias blancas. El artículo justifica que Roy las usaba de color amarillo como simple truco para llamar la atención. Otro truco que incluyó en sus shows en África fueron los bongos y tambores, que usando de fuente Vive y Deja Morir de mis películas favoritas de James Bond, se los usaba mucho en esas épocas para rituales de invocación o para que las personas entren en trance, una onda zombie como lo de la mitología de la magia vudú. De paso, el mismo artículo confirma que Roy era fanático de Paul McCartney, que compuso la melodía de esa peli, quizás la única con tinte paranormal de la saga de James Bond y que también juegan con no saber qué es real y qué no lo es de lo que estamos viendo. Otro cabo suelto que el artículo nos ayuda a sacarnos de encima es el nombre de Eddie Large, un comediante de la época que hizo un crossover con Roy y fue ese sidekick del que hablamos en la parte anterior. Y después de añadir que ahora Roy, además de la marca Schweppes, publicitó una marca inglesa de papas fritas, tenemos su regreso a Reino Unido. Acá presten suma atención porque esta parte del artículo es fundamental para su lore. Sería como las pelis de Viernes 13 cuando te explican por qué Jason odia a los ayudantes de campamentos de verano, o cómo Freddy hizo sus cicatrices en Pesadilla en la calle Elm. En este caso como una fotografía, digamos, o sea, algo similar a la imagen que inició su leyenda 4chan, arruinó su última oportunidad de ser un comediante reconocido y recuperar esa fama tan ansiada. Fue en un bar típico de esos con tarima para stand-up que Roy se estaba presentando ante un público considerable. Pero entre ellos estaban el típico grupo de cancheritos que en las pelis de terror hacen bullying, en este caso oficinistas que lo reconocían de la tele y como Roy estaba reciclando sus chistes, ellos se los cagaban contándolo antes al remate y gritándole perturbador y serpenteante para trolearlo. Roy, que empezó a desquiciarse, según una entrevista que dio a Futuro, reveló que lo que terminó de gatillar todo eso fue el insoportable sonido de una cámara de fotos, porque de pura casualidad o destino había un fotógrafo tomando unos tragos, que reconociendo a Roy le sacó un montón de fotos interrumpiéndole también su show con el ruidito molesto y el flash de su foco. Ya me imagino que se van armando la imagen mental como si esto fuera una peli de terror de los años 80, ¿verdad? Roy todo sudado con su clásico pijama, las risas y burlas de su público, el fotógrafo insoportable. Ahora llega remate, donde uno de los bullies le gritó: «Ya Roy, enséñanos tu mejor material», refiriéndose a las bromas, a lo que Roy, ya descendiendo a la locura, le dijo: «Acá tiene mi mejor material», bajándose los pantalones. Y las fotografías, las mismas que revivieron su fama ahora en internet, lo mandaron al abismo cuando este fotógrafo tomó evidencia del incidente, que suman que en el bar había algunas familias con sus hijos viendo el show, algo que agravó esto y obligó a la policía a dejar a Roy en el calabozo por varios días. En el artículo podemos ver que en esos días en prisión, Roy J escribió un poema para retratar su lamento, que yo me vi las películas de Candyman, así que ni en pedo lo recito completo. Pero sí les remarco esta línea, que puede darle su nombre de criatura de cine de terror. El señor perturbador fue enviado a prisión. Humillado, retratado como un pervertido y con un sinfín de problemas personales, Roy J emigró a España, en donde se mantuvo hasta su final. Pero esta parte del video, una onda película llamada Spooky Man, Orígenes, tiene su remate y es el que me gusta considerar el origen de la maldición a nivel analógico, ya que luego en ese foro del 2006 tendríamos el caso cero de personas recordando a Roy J en internet. Si yo fuera el guionista de Royverso, haría que este personaje que mencionaremos fuese el padre o abuelo del creador de la publicación del foro de 2006 o de la primera publicación en 4chan. Resulta que en el Daily Mirror, con fecha del 12 de febrero de 1993, en la zona de cartas de los lectores, alguien preguntó lo siguiente: ¿por casualidad alguien recuerda un comediante que solía aparecer en televisión? No sé su nombre, pero sí que solía decir serpenteante a cada rato. Un miembro del staff del periódico le respondió: nos llevó algo de tiempo, pero encontramos su nombre, Roy J. En la actualidad nadie sabe qué fue de su vida. Con su biografía liquidada, retomemos los cabos sueltos. En la parte anterior compartía la tapa de un disco musical que parecía homenajear a Roy dándole una vibra demoníaca.
disco perteneciente al cantante Tommy Concrete, y que sale agotado en todas sus versiones. Una pena porque sería un lindo objeto coleccionable. Y ya que hablamos de música, aprovecho para sumar esta otra publicación por fuera del canon principal de publicaciones forchaneras de Roy, donde este forchanero mencionaba que el escritor del tema Vehículo del disco de Roy era el mismo que compuso el icónico tema del Ojo del Tigre. Pero se equivocó, porque el de Roy se llama J.T. Take y el del Ojo del Tigre se llama J. Peterick. Más allá del agujero de guión de Roy J ofreciéndose como escritor para canciones y después usando uno para su propio longplay, si buscamos al tal J.T. Take de Roy no sale nada en los navegadores, mientras que el vehículo que escribió el del Ojo del Tigre pertenece a la banda musical The Ides of March. Para quien tome como canon a la IA generadora de Roy J, ya sabemos de quién se inspiró para el tal T. Take y para la primera melodía del disco de Roy. Por fin estamos de nuevo en la quinta publicación, recibidos por los forchaneros peleándose como mencioné antes por el color de medias de Roy. Y no me olvidé del foro de la parte anterior, pero pasa que no me queda espacio en este video porque ven este comentario, da links a las otras partes oficiales de las publicaciones de Roy J, y ahora la parte 4 no fue la de la muerte de 4chan, sino una titulada Hola Raritos, y que data del 25 de abril de 2025. Roy nos troleó reescribiendo la realidad, y a los 10 años de paz de Dragon Ball Super no nos permite abandonar Abril. Pero miren cómo se gigea en la imagen, un tipazo, imposible enojarme con él. Así que empecemos de nuevo con la hora nueva y oficial parte 4 de las publicaciones forchaneras sobre Roy. De las primeras respuestas tenemos esta foto random suelta y que por algún extraño motivo nadie más citó, donde si nos guiamos por el logo de la hoja o el color de la tinta como evidencia de que no es un troleo, en síntesis es una carta que Roy J le respondió a un fanático llamado Eric. Mal momento para escribir este guión justo con esta música de fondo. Eric, que para mí lo publicó en ese grupo de Facebook de fanáticos de Roy de la parte 2, le había pedido un autógrafo a su ídolo, con fecha que data del año 1983. Algo que tenemos de certeza si una buena imitación o la original es que la firma de Roy J en el papelito a Eric coincide con la firma que pasamos de largo en su disco musical, donde Roy J se lo dedicó a una tal Joanna. En el resto de respuestas hay muchas que reciclan conceptos que ya vimos, como el tal Brian Johnson vistiéndose como Roy, o una agencia de inteligencia a la Fundación SCP que mandó cerrar 4chan en esas semanas para contener a la entidad conocida como Roy J antes de que se expandiese a lo largo de internet. Y como hago siempre, este comentario es evidencia de que las primeras 3 publicaciones canónicas de Roy J fueron las que ya vimos, y son las primeras 3, nada de volver a reescribir la historia que necesito saltar cuanto antes al mes de mayo. Este forchanero confiesa que se asustó y se puso paranoico viendo los videos de Roy en YouTube. Yo por suerte hice como novio de la rubia la llamada y todavía no los vi. Este otro comentario sobre que el pico de la fama de Roy J fue post-mortem me hizo acordar ese meme de redes sociales que usando imágenes de la IA le pedías un deseo al genio de la lámpara y te lo malentendía. Capaz Roy J durante su estadía en África pidió a una entidad demoníaca ancestral ser famoso, pero lo trolearon y le dieron la fama solo que no aclarando que la tendría luego de morir. Por suerte esta cuarta publicación no tuvo mucho lore nuevo, así que lo despedimos con la película que supuestamente vio Roy para inspirarse en su serpenteante, y esta otra que también tiene el mismo título y que me acuerdo que la vi exclusivamente por la mina en pelotas en la bañera. A todo esto no sé si lo dije en los videos anteriores, pero conectando el lore demoníaco de Roy J, tenemos la serpiente del jardín del Edén, tentando a Eva a comer el fruto prohibido, así como se nos tienta a nosotros a saber más sobre la vida de una persona que en teoría jamás existió. Volvemos a la quinta publicación, donde como de costumbre ahora Roy sacó 2 discos, y de paso nos encontramos con su primer iceberg, que si bien ya vimos el 90% de su contenido, me lo guardo para la parte 5, así explicándolo rápido lo puedo usar de recurso narrativo para refrescarles la memoria de todo lo que tenemos hasta el momento. Y obviamente si es algo sobrenatural o imposible de explicar, los Simpsons tenían que unirse a la gozadera, ya que los forchaneros recordaron la pista que esta serie animada nos dio y que estuvo frente a nuestro todo este tiempo. En el episodio Comero crea Pucci, un perrito que acompaña a Tommy Daly, que para las nuevas generaciones que le chupan huevo a los Simpsons son la caricatura favorita y llena de esencia de Bart y Lisa, y en este episodio aparece de forma random para luego desaparecer y jamás volver a ser mencionado, un tipo que en el doblaje latino se lo conoció como Lolo, pero que en el original se llama Roy. Roy aparece y se une a la familia que desayuna tranquila y nadie se inmuta de quién es o qué carajo quiere. Similar a Roy J, apareció en su realidad y lo tomaron como que siempre estuvo, aunque luego Roy se va a la universidad o no sé dónde carajo se iba y se despide para jamás volver a aparecer. Volviendo a la publicación, este forchanero está obsesionado con que los videos de Roy J en realidad pertenecen a Jim Carrey y la IA solo reemplazó su cara por la de Roy. Otro guiño del querido Roy al video de la parte pasada cuando tiré el easter egg de la peli del número 23. Ahora veamos estos que quedan rapidísimo para que el video no se haga eterno. Este dice que Roy existió y que todos le tienen envidia porque si lo piensan, Roy es un arquetipo de aventurero, inventor, artista y hasta tuvo guita, famas y minas. Y la pija grande.
Este otro nos da un teaser a un tema que creo que están debatiendo las nuevas publicaciones, por lo menos en este punto de la línea temporal antes que Roy la reescriba, y es que fueron los viajeros en el tiempo los culpables de traer a Roy J y que todos los videos que habían sobre él estaban en privado hasta que apareció la primera publicación en abril, capaz como un experimento social de cómo la humanidad de esta era se tomaría que la sagrada línea temporal sea modificada. Por último reapareció el forchanero que en el video pasado buscó a Roy J por el archivo forchanero y de Google, ahora diciendo que en la máquina del tiempo de internet no arrojaba resultados meter el buscador de YouTube con las palabras claves de Roy J. Y para él, si Roy J fue un demonio que se reescribió en la historia, eso significa que quien creó la primera publicación, la que dio origen a toda esta locura, fue efectivamente el mismo Roy J. Y vean la fecha de los últimos comentarios de la quinta publicación. Lo hicimos, muchachos. Nos quedó algo más largo que de costumbre el video, pero finalmente pudimos huir del mes de abril. Y todavía nos queda todo un Royverso por explorar.